Buenas noches. Bueno, este es el último tema que vamos a ver en lo referente a los motores, ¿sí? Hay muchas más cosas para hacer, pero no hay tiempo. Hay muchos tipos de motores adicionales que el que tenga interés lo va a poder conseguir ahora con mucha más facilidad porque está Internet, está YouTube, está Internet básicamente, no es ni necesario siquiera ir a una biblioteca. Hay una gran cantidad de motores que se pueden ver, se pueden hacer, se pueden entender, hasta se pueden fabricar. Eso depende de cada uno, ¿sí? Lo que sí me interesa que veamos un poquito es lo que actualmente está mucho más, no de moda ni en boga, sino lo que está entrando en este ámbito que es la electrónica. Y para eso, y hablando sobre el control de velocidad de los motores de monofásicos, está este control de velocidad, que básicamente se hace con elementos electrónicos, ¿sí? Aunque tenemos resistencia, una resistencia variable y un capacitor, pero ya entramos en el tema del DIAC y el TRIAC. Este circuito ahora lo empiezo a explicar y traten de hacerlo ustedes, que es relativamente sencillo. Pueden utilizar este circuito a través de este potenciómetro para, por ejemplo, variar la velocidad de un ventilador, variar la velocidad de un taladro, variar la velocidad de una cortadora de pasto. O sea, se puede variar, se pueden a través de este circuito muchas cosas porque básicamente es el circuito de un dimmer. No hace uso de la variación de tensión y frecuencia como era el caso anterior que explicamos. Este solamente echa mano de la variación de tensión. Por tanto, su torque en el arranque es menor, pero igual sirve, ¿sí? Se utiliza bastante y se los recomiendo que en lo posible traten de hacerlo porque es sencillo y además es barato para poder conseguir estos elementos. Este circuito, si lo llegan a armar, es 220, van a ver que es muy interesante y además por ahí útil para nuestros menesteres. Bien, para poder entender bien el circuito que dibujé hace un momento, vamos a ir a ver punto por punto lo que es el DIAC, que es el diodo de AC, diodo de corriente alterna, porque conduce en ambos sentidos, ¿sí? Este es el DB3. DB3, ¿qué quiere decir? DB3 que a los 30 voltios se cierra, y desde el DB4 que a los 40 voltios se cierra, ¿sí? Esto es un interruptor simplemente en ambos sentidos, y cuando llega a 30 voltios se cierra, y después que deja de tener circulación de corriente se vuelve a abrir. Así es el funcionamiento del DB3, el DIAC. Bueno, ¿cómo funciona el DIAC en este circuito que es simple? Funciona de la siguiente manera. Si yo tengo la onda de 220, es esta onda a lo largo del tiempo, voy a empezar analizando poco a poco el comportamiento del circuito punto por punto, ¿sí? En este punto cero, esto está abierto, o sea, el foquito no alumbra, el circuito empieza a alimentar, el diodo está polarizado directa, esta es una resistencia que puede ser modificada, lo mismo que el capacitor, y lo único que hace esto en este ínterin es empezar a cargarse, ¿sí? ¿Hasta dónde se va a cargar? Se va a cargar hasta este punto, el circuito este, porque después cuando empieza a ser negativo, empieza a negativizarse la tensión, el capacitor se va a querer descargar, pero no se va a descargar por acá, porque el diodo se lo impide, va a tratar de descargarse acá, pero si esto no llegó a 30 voltios tampoco se va a poder descargar. Por tanto, ¿cómo va a ser el comportamiento de este circuito? Va a sentir esta tensión hasta este punto máximo, ¿sí? Y ahí se va a quedar porque va a querer descargarse en ambos sentidos, no lo va a poder hacer, y pongamos que estos son 12 voltios, ¿ah? 12 voltios. Se va, y en el resto de esta onda, esto se va a mantener. Se va a mantener en 12 voltios, es decir, la carga del capacitor se va a mantener en 12 voltios. Va a volver a retomar acá, en este punto. Acá, ¿qué va a volver? Va a volver a subir un poco, nuevamente hasta la mitad, y pongamos 24 voltios acá. Este recién va a abrir a los 30, nuevamente no va a pasar nada. Vuelve el ciclo
y llega acá. Llega un momento en que el circuito está cargado con 24 voltios y encuentra la onda de 220. Y esta va a subir nuevamente. ¿Pero a dónde va a llegar? Va a llegar un momento en que esto es 30 voltios. Esto es 30 voltios. Este es de 30 voltios, entonces sí abre y se descarga el capacitor. ¿Y cómo se va a descargar el capacitor? Mediante este valor. Este tiempo va a ser función de los valores de la resistencia y del capacitor. Es decir, puede ser así o puede ser mucho más pendiente en función de este valor. Hagamos que es así. Ahí se descarga. Todo este tiempo, hasta que es cero y esto se vuelve a abrir, el foquito este alumbra. Y así nuevamente hasta que voy a tener otro ciclo. ¿Cómo va a funcionar el circuito? Va a ser un destellador. ¿Ah? Es un destellador esto. En función nuevamente de esto y del valor de la resistencia que yo tengo acá. ¿Ah? Si yo voy modificando con una resistencia variable, esto va a ser mucho más rápido o mucho más lento. De esa manera es que funciona el DB3, el DIAC DB3. Bien, acá yo dibujé el circuito básico de lo que es y el símbolo de lo que es un TRIAC. El TRIAC, como el DIAC, son la familia de los tiristores, ¿sí? Tiristores es el nombre que engloba todo este tipo de elementos que son para corriente alterna y de potencia, es la electrónica de potencia. El SCR, al que yo dije tiristor en principio, ese es el que conducía solamente en los ciclos positivos. Ya en en el DIAC es el diodo de corriente alterna. Y el TRIAC sería el SCR para corriente alterna, que aparte de tener los dos bornes de ambos lados, tiene una compuerta. ¿Y cómo funciona el TRIAC? TRIAC también es de funcionamiento sencillo. Si yo tengo este circuito, el TRIAC no va a ser conductor o no va a dejar pasar la corriente hasta que no sienta la señal de la compuerta gate. Es decir, no va a haber ningún tipo de funcionamiento de la bombita esta. Cuando sienta un pequeño, una pequeña tensión acá, esto viene así. Y empieza hasta acá. Cuando es cero se vuelve a abrir, deja pasar un tiempo, tengo que volver a mandar el disparo y esto viene así. Conduce en ambos sentidos, nuevamente hasta que cuando encuentra tensión cero se abre. Después viene nuevamente así, se dispara, porque yo quiero dispararlo. Nuevamente disparo y así sucesivamente. Este es el funcionamiento del TRIAC. Ahora, este tiempo yo lo manejo a mi voluntad, ¿sí? Lo puedo regular. ¿Para qué? Para que el disparo sea en onda completa o sea por acá. De esta manera yo puedo modificar el valor eficaz de esta tensión y puedo regular la tensión en este elemento.